quería dar las gracias a todo el mundo que está conectado, me imagino que desde España. Tenemos a 14, 15 personas en la audiencia, y también dar las gracias a los panelistas que ahora os presentaremos. Esther, David, Antonio, Juan y Chimo son españoles que han venido a Estados Unidos a hacer un doctorado y nos van a contar un poco su experiencia en el proceso. Es algo que mucha gente desconoce o no tiene la información en España, así que muchas gracias, chicos, por compartir vuestras experiencias con todos nosotros. Primero quiero empezar haciendo una corta presentación presentando ECUSA. A ver si podéis ver. Ok, vale. Me imagino que bastantes de la audiencia ya sabrán qué es ECUSA, por eso han dado con este webinario, pero solo como recordatorio, ECUSA es una organización sin ánimo de lucro de científicos españoles en USA. ECUSA tiene varios capítulos, se fundó en 2014 y somos exclusivamente voluntarios. Como he dicho, somos una non-profit y la organización se reparte en todos los territorios de Estados Unidos. Tenemos gente en Boston, en California, en Midwest, en New York y también en DC y en Texas. En Texas es el capítulo que se ha fundado recientemente. Los miembros de ECUSA, como he dicho, son voluntarios y participan en varias tecnologías, desde ciencia, ingeniería, matemáticas, física. También hay algunos que son arquitectos. La presencia de ECUSA es más grande en la East Coast, también supongo porque hay más españoles en la East Coast. Y tenemos el board de ECUSA, está bastante equilibrado. Tenemos 61% de mujeres en ECUSA. Y como ya he dicho, nuestros miembros están repartidos por todo el territorio de Estados Unidos. Tenemos gente desde la costa este hasta la costa oeste. ¿Cuál es la misión de ECUSA? Nuestra misión es básicamente promover el trabajo de científicos españoles en Estados Unidos, tener también una red de networking en la que se organizan eventos, en la que puedas conectar con otros científicos que tienen pues, estilos de vida y de mentes similares. Y también tenemos un capítulo que se encarga de la política científica y la diplomacia. ECUSA es miembro de RAICEX, que es una red de asociaciones de investigadores españoles en el exterior que tiene varios capítulos en distintos países del mundo. Una de las actividades que hacemos más a menudo, de las más divertidas, son los eventos de networking. Hacemos ciencia y un jamón, ciencia y unas cañas, cañas a la ciencia. Básicamente una excusa para juntarnos y conocernos y también pues, pasar un buen rato. Ahora, obviamente, con la situación del COVID, muchos de estos eventos se han convertido en online networking, pero seguimos estando presentes y conectando. Otra parte importante de ECUSA es la educación y la divulgación. Organizamos charlas donde se tratan temas científicos con la idea también de dar visibilidad a los científicos españoles y también para educar a la sociedad. Participamos también en concursos fotográficos. Aquí podéis ver un concurso que hicimos el año pasado de Foto ECUSA y esta es una de las imágenes ganadoras. También participamos en las escuelas, el programa de ECUSA en las escuelas. Los voluntarios acuden a las escuelas de sus respectivas ciudades y hacen experimentos, prácticas o charlas para acercar la ciencia a los más pequeños o no tan pequeños.
Una parte importante de CUSA es el desarrollo científico y los paneles y cursos para carreras académicas y no académicas en las que expertos, tanto españoles como gente local, pueden ayudar, por ejemplo, en cómo hacer tu resumen o cómo puedes transicionar a una empresa o a otras carreras más allá del bench. Estos eventos son bastante importantes y nos ayudan a los científicos españoles que estamos aquí en Estados Unidos pues a ver un poco más allá qué posibilidades hay. También dentro de este capítulo está eVisibility, que seguramente la habréis visto en las redes sociales. Subimos unos vídeos cada jueves en los que se resalta el trabajo de un científico español en Estados Unidos. Y si no lo habéis visto, os lo recomiendo, son vídeos muy chulos. Y la parte que nos lleva hoy aquí, organizadores de este evento, es la parte de advisory o asesoría. Advisory se encarga de integrar los científicos profesionales en Estados Unidos, tanto españoles cuando llegan a Estados Unidos, como también ayudar a la transición a la vuelta a España. Tienen varios proyectos. Uno de ellos es el Welcome Package y el manual de retorno. Después también organizan eventos de bienvenida y networking para la gente que acaba de llegar, pues para que se integren, para que conozcan otros españoles en la zona. También ofrecen charlas sobre inmigración, impuestos, etcétera. Apoyan a programas como Fostering Docs y Fostering Grads, que os hablaré en un minuto. Y pues hoy organizan este evento en el que nos van a dar un poco consejos de cómo puedes venir a hacer un doctorado. Y estamos preparando una guía donde vamos a resumir todas estas experiencias y links de interés que va a estar disponible para los asistentes y para demás. Esta es la guía del Welcome Package, básicamente para ayudar a la gente que llega a Estados Unidos a aclararse un poco cómo son las tasas, etcétera. Y también el manual de retorno para ayudar a la transición de los científicos que han hecho su postdoc o su doctorado en Estados Unidos y quieren volver a España. Estos son los voluntarios del capítulo de Advisory y quiero dar las gracias a Patricia y a Juliana que han participado en organizar este evento y también Esther, una de las panelistas de hoy. Como os he comentado, Advisory también da soporte a los programas de mentorazgo. Uno es Fostering Docs, en el que se conecta a PhDs que estén en Estados Unidos con laboratorios o investigadores en España para facilitar el retorno. Y el programa de Fostering Grads, que conecta a graduate students en universidades españolas con científicos españoles que están aquí en Estados Unidos. Y este mentorazgo puede servir para ayudar a los científicos pues, a saber cómo será su vida en Estados Unidos. Estamos presentes en varias redes sociales, LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter y Instagram, así que si podéis seguirnos y así os mantendremos informados de todas las actividades que ahora, debido a la situación con COVID-19, básicamente todos los eventos y cursos van a ser en este formato online, así que podéis participar desde España o desde cualquier lado del mundo. Y ahora os voy a presentar a los panelistas. Esther está en Nueva York, está haciendo el doctorado en la Universidad Weill Cornell de Medicina. Juan es miembro de CUSA DC y está estudiando en el National Institute of Mental Health en Bethesda. Antonio es un nuevo miembro de CUSA en California, está estudiando su doctorado en la University of California en Davis. David es el tesorero general de CUSA y está estudiando el doctorado en el laboratorio de nanomedicina en el Departamento de Ingeniería Química en Northeastern University en Boston. Y Chimo Joaquín también es un nuevo miembro de CUSA California, hizo su doctorado en biología evolutiva en Albert Einstein en Nueva York y ahora está haciendo su postdoc en Genentech aquí en San Francisco, en California. Y aquí tenéis a todos los panelistas.
Y ahora vamos a empezar con sus preguntas. Lo primero que quería es que nos contéis un poco cuál ha sido vuestra carrera, cómo habéis terminado haciendo un doctorado aquí en Estados Unidos. Vamos a empezar con Esther. Yo estudié la carrera de biología en la Universidad Complutense de Madrid y porque tenía un familiar que él hizo aquí en Estados Unidos el doctorado y el máster, pues él ya me aconsejó de entrada que después de la carrera viniera a Estados Unidos. Entonces, bueno, es una idea que ya tenía casi desde el principio en mente. Y lo que hice fue, bueno, pues tratar de, bueno, no sé si quieres hablar de esto ahora o más adelante, pero básicamente el enfoque que tuve durante toda la carrera es adquirir toda la experiencia que pudiese como investigadora, hablar con toda la gente con la que pude de cursos superiores sobre becas y demás. Y bueno, eso fue ya lo que dio lugar a que supiera qué becas había para venir a Estados Unidos y solicitase una beca y a raíz de eso pues ya vine a hacer el máster. Muchas gracias. David, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia y por qué decidiste venir a Estados Unidos a hacer un doctorado? Sí, gracias. Yo estudié químicas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Ciudad Real, y decidí venir aquí a Estados Unidos después de hacer una estancia en Viena, en Austria, porque básicamente estaba muy saturado con el sistema de investigación en Europa y decidí hacer un cambio de aires. Y entonces vine aquí a Northeastern, en Boston, a hacer una estancia investigadora como parte de mi máster. Y decidí quedarme para el doctorado porque el ambiente era increíble en cuanto a nivel de investigación y oportunidades que me dieron. Así que el motivo prácticamente, por decirlo así, fue como un cambio de aires que al final salió muy bien. Muy bien, felicidades pues. Antonio, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria y cómo terminaste aquí haciendo el doctorado. Pues yo, a diferencia de los otros panelistas de hoy, yo hice mi carrera aquí en Estados Unidos. Entonces, cuando tenía 18 años, tenía una beca deportiva y pude venir aquí a Estados Unidos a estudiar biotecnología en Indiana University. Y en segundo año de carrera, empecé un proyecto de investigación con uno de los profesores en Indiana University, Dr. Chen Gao, y a partir de ahí, de ese proyecto, decidí que quería hacer un doctorado en España o en Estados Unidos, y al final decidí quedarme aquí en Estados Unidos. Entonces mi último año de carrera, o mi tercer año de carrera, empecé a solicitar o a aplicar a doctorados aquí en Estados Unidos, y uno de los lugares donde quería ir era California. Entonces decidí aplicar a la University of California, Davis, en el departamento de inmunología. Y ahora pues soy posiblemente el más joven. Soy estudiante de primer año de doctorado en University of California, Davis, con Dr. Nicole Baumgarth. Juan, cuéntanos un poco también cuál es tu trayectoria y cómo terminaste haciendo un doctorado en Estados Unidos. Pues sí, yo hice bioquímica por la Universidad Autónoma de Madrid y luego no tuve la oportunidad de irme de Erasmus, así que me fui a hacer el máster fuera, a Edimburgo. Estuve allí un año y sí que es verdad que durante toda la carrera, pues, los artículos que leía, los que más me gustaban, los que técnicas más atractivas usaban, eran los que se realizaban en Estados Unidos. Entonces, pues empecé a interesarme por la investigación que se hacía allí. Y cuando volví a España decidí baremar cuáles eran mis opciones de poder realizar el doctorado allí, y establecí una colaboración de manera individual con un grupo de investigación aquí en el NIH. Entonces yo lo que hago es, hago la investigación aquí en Estados Unidos, que es el principal objetivo, pero soy alumno de la Universidad Autónoma de Madrid. Entonces hago aquí la investigación y cuando la acabe la presento allí en España. Y Chimo, cuéntanos un poco tu experiencia.
Pues yo me licencié en biología y a la vez me licencié en química en la Universidad de Valencia y cuando terminé, pues a ver, yo quería hacer algo relacionado con biología teórica o biología evolutiva teórica y obviamente pues en ese momento pues no había muchísimas cosas en España. Entonces consideré el venir a Estados Unidos y me eché un poquito a la piscina, pedí la beca Fulbright, me la concedieron y a partir de ahí pues entré en el sistema de Estados Unidos y aquí estoy todavía. Muy bien, muchas gracias. La otra pregunta que tenía es, ¿qué fue lo más difícil que encontrasteis a la hora de venir aquí a Estados Unidos y quién os ayudó? Vamos a empezar para cambiar un poco por David. Cuéntanos cuál fue tu experiencia y de dónde sacaste, quién fue el que te ayudó más en tu situación. Seguramente no soy el mejor para decir los problemas que tuve porque no tuve muchos, pero básicamente el mayor problema fue el papeleo porque todo estaba muy claro en Estados Unidos del hecho de que tenía que ir a estudiar aquí, pero no lo tenía muy claro en España y la administración tuvo serios problemas en cuanto al visado, pero al final se solucionó todo y quien me ayudó, bueno, fue la misma administración, fueron bastante responsivos en cuanto a esto y el tiempo ayudó mucho porque se acabó solucionando todo, pero fue un caos y digo lo del papeleo porque es algo que siempre hay que tener en mente como algo que hay que solucionar lo más pronto posible. Pero sinceramente fue el único problema que tuve y lo único en lo que necesité ayuda. Lo demás fue muy rápido todo. Cuando dices la administración, ¿te ayudó la administración del centro donde tú ibas? Sí, fue la administración más bien del centro aquí en Estados Unidos. Tuvieron que tener varias llamadas con la administración pública en nuestro país y al final lo solucionaron todo. Pero es que hubo problemas de traspapeleos y cosas así. Pero fue un poquito caótico, es lo único. Sí, eso parece que es algo bastante frecuente, que hay problemas de papeleo. Esther, cuéntanos, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuál crees que fue la situación más complicada, lo más complicado y quién te ayudó más? Bueno, yo hice 2 rondas de solicitudes a doctorado, una cuando me dieron la beca Fulbright a través del propio sistema de la beca Fulbright y luego la siguiente 2 años después. Y bueno, la primera vez no tuve ayuda y no me fue bien. Entonces, y porque No te dicen nada. desafortunadamente los de la Fulbright no dan mucha orientación a ese respecto, lo cual es un poco sorprendente. Pero bueno, yo creo que también los propios becarios o ex becarios podemos hacer una red y podemos ofrecer ese tipo de orientación a otros. Y más o menos lo intenté en mi año. Pero bueno, el caso es que decidí hacer una solicitud al máster, que era un poco más fácil de entrar en un máster y al fin y al cabo tenía la financiación de la beca. Y 2 años después ya es cuando hice las solicitudes a doctorado y ya sí que me fue bien, pero ahí sí que tuve ayuda de la gente del laboratorio en el que estaba en ese momento durante el máster y ya era gente que estaba aquí en Estados Unidos, con lo cual creo que es muy importante tener por lo menos a alguien, aunque sea simplemente un estudiante del propio doctorado en el que quieres entrar, que te ayude con el proceso de solicitud, porque es un poco complejo y bueno, si no lo has hecho nunca, pues puede resultar un reto. Cuéntanos, Chimo, porque tú tuviste una experiencia parecida al pedir la Fulbright. ¿Cuáles fueron tus principales challenges? ¿Cuáles fueron tus principales problemas y quién te ayudó o no te ayudó? Pues para mí fue exactamente la misma experiencia que ha descrito Esther. No me dijeron, era de los pocos, la mayoría de la gente que pide la Fulbright la pide para un máster y era de los pocos que la había pedido para un doctorado. Entonces hay 2 estilos, ¿no? Si a veces la gente entra en un doctorado en Estados Unidos porque lo tiene apalabrado con el grupo. Entonces eso realmente no tiene ninguna complejidad adicional. Pero si tú realmente vas por la puerta de delante, en la que ni te conocen, ni tienes ningún contacto, ni nada, es cuando te enfrentas a que el sistema americano y el sistema español no tienen nada que ver el uno con el otro y comunicar
cosas que en el sistema español te hacen como un candidato fuerte y en el sistema americano básicamente pues no lo parecen tanto. Yo tengo 2 licenciaturas, las dos casi con matrícula, una con matrícula de honor, la otra pues casi. ¿Cómo explico yo en la aplicación que tengo 2 licenciaturas cuando me están pidiendo que ponga en los cajones de los bachelors americanos mi experiencia en el sistema español? Pues muy complicado, ¿verdad? Luego está la parte del ensayo, la parte de escribir tu essay. La gente se pasa mucho tiempo preparándose esto. Yo lo hice el día de antes. O sea, además, yo soy el típico estudiante que estudia el día de antes. Entonces, para mí fue muchísimo más complicado por eso. Adicionalmente, tienes que hacer un examen, que es el GRE, que es un examen muy tonto. Digamos que es un examen de conocimientos generales, pero que yo me lo preparé en el AVE de camino a Madrid. La gente pasa un poquito más de tiempo preparando los GRE, ¿no? Entonces, al final yo había pedido, mi objetivo era entrar en el doctorado de Biología de Sistemas de Harvard, que era lo que me gustaba más, me atraía intelectualmente, había investigadores muy fuertes en el campo del origen de la vida, que era donde yo pensaba desarrollarme, y al final, pues, no ocurrió y entré en otros doctorados y escogí de entre esos doctorados el que me pareció más sólido. No eran malas opciones, pero sí que es verdad que si yo hubiese dedicado un mes a prepararme la aplicación, pues no hubiese tenido ningún problema en entrar en ese doctorado. Hubiese pasado al menos las siguientes rondas. Y que desde Fulbright no nos dieran ningún tipo de orientación. Lo único que hicieron ponerme en contacto con una asociación de alumnos de la Complutense que habían estudiado en Harvard o no sé qué historia, pues eso fue lo más complicado, especialmente para alguien tan desastrado como yo, que acostumbrado también al sistema español donde A, B, C, D, E, todo va seguido, ¿no? No te lo dan, te enfrentas a un sistema en el que se valoran otras cosas y en el que esta aplicación pues requería mucho más tiempo y cuidado. Y ese es mi consejo, es eso, que os la preparéis bien, porque si estáis entrando por la puerta directa y no conocéis el sistema, la diferencia es abismal. Veo que Antonio asiente con la cabeza. Cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia, porque tú ya estabas en una universidad de Estados Unidos, pero ¿cuáles fueron tus challenges? ¿Qué fue lo más complicado y quién te ayudó? Mi perspectiva va a ser desde alguien que ha hecho su carrera en Estados Unidos. O sea, yo no hice la carrera en España. Pero sí que es verdad que como tú dices, los challenges fueron los mismos. Al fin y al cabo es que no sabemos cuándo tenemos que empezar y no sabemos la información que otros estudiantes de Estados Unidos, por ejemplo, tenían. En mi opinión, a mí me parece que lo que más me parece complicado es que de repente en tercer año de carrera empiezo a querer no hacer un doctorado y de repente me veo que tengo que acabar el GRE en un mes. Y entonces al final el GRE, lo que es. Y al fin y al cabo es eso, y de repente hablo con otros estudiantes de mi universidad y me dicen, sí, yo hice el GRE el año pasado y me preparé pues 5 meses. Y digo, vale, pues a mí me pilla un poco todo de sorpresa. Entonces, al fin y al cabo es eso. Y también darte cuenta que, al menos desde mi punto de vista, que en Estados Unidos los estudiantes de carrera tienen, como digo, desde mi punto de vista, tienen muy claro lo que quieren hacer de aquí a 5 años. Entonces hay mucha gente que su primer año de carrera está estudiando bioquímica y saben perfectamente que quieren hacer un doctorado. Y sus padres posiblemente pues conocen a 1 millón de personas que han hecho un doctorado en Estados Unidos y les dicen, en tu segundo año tienes que estudiar tu GRE, el tercer año, en verano del tercer año lo tienes que acabar, y en septiembre tienes que preparar la solicitud y en diciembre la envías. Y entonces al fin y al cabo es eso, es una falta de información la que me ocurrió, que al fin y al cabo a mí me parece que la educación en España es top, pero no se vende bien. Entonces cuando solicitas a doctorados en Estados Unidos, pues te pasa eso, que te pilla todo desprevenido. Sí, creo que ese es un gran problema que todos encontramos, la diferencia entre un sistema y el otro. Juan, cuéntanos un poco tu experiencia, aunque tú estás
técnicamente tu doctorado es en España, pero cuéntanos cuáles fueron tus principales problemas o dificultades a la hora de encontrar el grupo o qué fue lo que más difícil te resultó. A mí, al contrario que lo que dice Chimo, yo lo tuve un poco más fácil porque sí que es verdad que tuve una recepción directa por el laboratorio que me está cogiendo aquí. Sí que tuve que explicarles cuál era mi proyecto, porque siempre que contactas con alguien y más en Estados Unidos, pues se lo tienes que dar un poco masticado, le tienes que decir por qué te interesa, qué es lo que le vas a proporcionar al laboratorio y cómo, sobre todo. Entonces, una vez yo, la verdad que con el investigador tuvo un buen entendimiento desde el primer momento. Los problemas los tuve desde España, porque al final es una colaboración que no están acostumbrados a construir, ¿no? Entonces, explicarles de qué manera ibas a hacer tú la investigación allí, todo el tema del derecho de la propiedad intelectual, que tiene que ser un poco dividida entre el laboratorio y la universidad, y luego pues el que tuvo que ir un poco también el papeleo a través de la asesoría jurídica de la universidad y tal. Entonces, ciertamente me tiré 3-4 meses para que me firmaran un papel desde la universidad, y ese mismo papel aquí en Estados Unidos en un día ya me lo tenían firmado. Entonces, el problema me lo encontré fundamentalmente a partir de la administración de la Secretaría de la Universidad en España. Bueno, Sí. pues veo que para todos uno de los principales challenges, uno de los principales inconvenientes es el tiempo. ¿Podéis elaborar un poco sobre cuánto tiempo recomendaríais empezar este proceso? ¿Cómo funcionan los deadlines de aquí, que pueden ser diferentes de los deadlines que hay en España? Y también teniendo en cuenta que va a depender de vuestras becas, ¿no? Me imagino. ¿Puedes empezar? Sí, bueno, cuando pides una beca como la Fulbright, el tiempo es un poco distinto porque las solicitudes te las gestionan ellos y entonces les mandas todos los materiales en agosto, por lo menos así fue en mi año, pero normalmente el timeline sería para empezar en otoño de un año. Tendrías que empezar el proceso de solicitudes en verano, otoño del año anterior. Porque si vienes desde España y no has estado antes en Estados Unidos durante un par de años, tienes que hacer el TOEFL, tienes que hacer el GRE, que son 2 exámenes que te tienes que preparar, y no solamente tienes que preparártelo y hacer el examen, sino que luego tienes que pedir que las empresas que hacen esos exámenes manden los resultados del examen a las universidades, y eso lleva un tiempo. El deadline por parte de la universidad es que tienen que tener todos tus materiales. Hay veces que pueden dejar que la nota del GRE les llegue un poco más tarde, pero normalmente es el 1 de diciembre. Y para entonces tienes que tener todos los exámenes, las notas de los exámenes, las cartas de recomendación y los personal statements o statement of purpose, dependiendo, para cada universidad. Y esto lo digo muy resaltado, para cada universidad, porque eso de hacer un statement para todas no funciona. Yo también lo hice así con Fulbright y no funciona. O sea, siempre puedes tener una parte general, pero es importante añadir al final un párrafo que diga por qué esa universidad es perfecta para que tú hagas lo que quieres hacer. Y eso sería, o sea, verano, otoño del año anterior. Es decir, si empezaras el proceso este verano 2020, sería para empezar el curso escolar en 2021. Chimo, cuéntanos, porque tú parecías que asentías en todo lo que decía Esther. Es exactamente. Uno tiene que preparárselo con tiempo, sobre todo porque uno no sabe cómo funciona el sistema. Entonces, es importante que uno se lo prepare bien. Que el ensayo dedique tiempo, que lo especifique al programa en concreto y al ambiente de la universidad en concreto, y que se lo prepare muy, muy bien.
porque al final da igual que seas un estudiante de 10, eso a ellos les da un poco igual, porque tienen 40.000 estudiantes de 10. Entonces lo que les importa es realmente si tú aportas algo distinto, ¿no? Y tu ensayo no puede ser simplemente, no es un trámite el ensayo, no, el ensayo es probablemente una de las cosas más importantes. Entonces el tiempo que requiere prepararse ese ensayo no lo puedes hacer el día de antes, como yo, no. David, cuéntanos tu experiencia. ¿Qué tiempos, qué timelines o qué periodos crees que haría falta, o en tu caso? Sí, primeramente comentar que experiencia con tema beca no tengo, pero seguramente, quiero decir, nunca, no he venido aquí con ninguna beca, entonces no tuve deadlines de ese tipo, pero si quieres venir a Estados Unidos, el tiempo que debes prepararle antes a un doctorado, mi opinión es que depende mucho del sitio donde vayas. Entonces, por decirlo así, el mayor tiempo que vas a utilizar es buscando el lugar ideal. Y una vez lo tengas y contactes con ellos, ellos son los que van a poner el tiempo. En mi caso, desde que contacté con ellos fue inmediato, de un día para otro. Me dijeron, haz estos exámenes, el TOEFL, el GRE, como han comentado antes, y lo hice en un par de semanas y luego fue todo muy automático. Pero tengo contactos de conocidos que han ido a universidades y dijeron, tienes un año para prepararte X, Y y Z y este es el tiempo. Entonces depende mucho de la universidad y luego es muy importante que esos tiempos que te den estén alineados con el tiempo que espera la administración de nuestro país. Porque si no, normalmente no trabajan al mismo nivel, es mi opinión, y hay que estar muy al tanto de esos tiempos, porque te puede salir muy bien todo o te puede salir muy mal, sobre todo con temas visados. Pero en resumidas cuentas, esto depende mucho. Y creo que el tiempo más importante lo pone la universidad que te va a aceptar. Pero ya eso supones que te va a aceptar. Por eso te digo que la experiencia de un direct recruit es 180 grados de la experiencia de alguien que entra en el sistema por los caminos habituales. Obviamente, si tú contactas con un grupo de investigación en Estados Unidos y te lo preparan todo, ya tienes el 70% hecho, don't worry about it, será un trámite. Pero si a ti no te conocen, ahí es cuando necesitarás ese tiempo. Exacto. Bueno, y no he mencionado que en diciembre es el deadline para enviar todos los materiales. En enero, febrero suelen ser las entrevistas. Eso no lo tendrías tú. Incluso marzo. Después te suelen decir si te admiten o no por abril, más o menos. Tienes tú un deadline para elegir, que puede ser abril-mayo. Y entonces ya para mayo más o menos ya tendrías el sí de algún sitio y tú habrías aceptado la oferta que tuvieses o las ofertas, o habrías escogido de las ofertas que tuvieses. Pero claro, cabe decir que hay entrevistas que no te aceptan directamente. Claro, eso se me había olvidado. Hay una entrevista, aunque sea por Skype o on-site, y no son entrevistas a las que no estamos acostumbrados tampoco nosotros. Yo creo que es la primera entrevista que tuve así seria y tampoco es un trámite, es de lo más importante también. Cuéntanos un poco más sobre las entrevistas, porque has dicho Skype o on-site. Si es on-site, ¿te pagan, por ejemplo, el viaje o te lo tienes que pagar tú? Si no es internacional, te pagan el viaje. Bueno, a veces sí te pagan el viaje. Yo no tuve esa experiencia porque yo sí me admitieron en un doctorado cuando tuve la Fulbright, pero no me interesaba el programa y esa entrevista la hice por Skype. Pero luego cuando ya hice las entrevistas eran todas aquí en Nueva York, o sea que... Pero sí te pagan el hotel. Y no sé si a la gente que venía de fuera también le pagaban el avión o no. Pero podemos, si no, hablar del tema económico, que también es un tema importante. Sí, tengo otra pregunta para el tema, pero quería terminar un poco con eso de los deadlines. Quería saber cuál era la experiencia de Antonio en eso de los deadlines y cómo lo manejaste. En tu caso, estabas ya en Estados Unidos. Y no, en tema de fechas es igual que Esther y Chimo. Como Esther dijo, si quieres entrar en otoño de un año, tienes que empezar a preparártelo. Ella ha dicho verano, otoño del año anterior, yo diría primavera o verano. Porque la mejor opción en mi consejo sería que hicieses el GRE en verano del año anterior y entonces
si estás estudiando, como en mi caso, te lo quitas de encima, porque lo que me pasó a mí es que hice el GRE en octubre, sí, finales de octubre, inicios de noviembre, y estaba estudiando a la vez. Entonces yo diría hacer el GRE en verano y te lo quitas de encima. Y luego, y como Esther ha dicho, la última fecha para poder entregar todos los papeles es en diciembre o enero, dependiendo del programa. Por ejemplo, el mío fue el 15 de diciembre, pero sé que hay otras universidades que es en 1 de diciembre o el 1 de enero. Sí que es verdad que hay algunas universidades que están quitando el GRE, entonces dependiendo de la universidad, por decir alguna, UCSF, California, San Francisco, le ha quitado el GRE y muchas otras. Sí, creo que Cornell también. Y sí, pero yo, no, igual que Chimo y Esther, yo iba por la vía directa. Y otro consejo que puedo compartir es que en mi caso, por ejemplo, no tenía ninguna beca externa. O sea, yo no tenía Fulbright o otras becas. Y entonces en mi caso fue entrar directamente al doctorado sin beca. Y sé que eso, para entrar a la universidad, te hace un aplicante de menor valor, porque si tienes, no, me tienen que pagar. Entonces, si tienes una beca exterior, eso se lo quita la universidad, se lo quita de encima. Entonces, o no, bueno, Esther, no sé, pero esa era mi opinión. Pero si la gente que tiene una beca puede expresar su opinión. Y una pregunta sobre el GRE, el TOEFL, todos estos exámenes, ¿son fechas en concreto o es como el examen del carnet de conducir que cuando quieres subes examen? ¿Cómo funciona? ¿Queréis que conteste yo cuál fue mi experiencia? Sí, son exámenes que en España se hacen en centros concretos. Entonces, hay fechas, pero no hay tantísimas. Y hay plazas, pero no hay tantísimas. Entonces, eso también es otra cosa a tener en cuenta, que hay que reservar la fecha del examen y pagarla con antelación, porque en mi caso yo, que estaba en Madrid, el TOEFL lo tuve que hacer en Oviedo y el GRE lo tuve que hacer en Barcelona. Y para poder hacer el GRE en verano me estaba quedando ya sin plazas, y si no la conseguía en Barcelona, lo más cercano que había era París. Así pero que ¿eso es porque no había plazas o porque no lo hacen en Madrid? Sí lo hacen en Madrid, pero las plazas se acaban muy rápido y a veces abren nuevas, pero tú no sabes si van a abrir nuevas, y entonces depende de cuándo estés pensando hacerlo, pues tienes que mirar a ver qué fechas quedan, pero recomiendo hacerlo con mucha antelación, la reserva de plaza para el examen, sobre todo si lo queréis hacer en la ciudad en la que vivís, que puede que haya o puede que no haya, porque en el GRE creo que solamente en España solo se puede hacer en Madrid o en Barcelona. El TOEFL sí que lo hay en más ciudades, pero el GRE no. ¿Y cuánta antelación, cuándo se abren estas plazas? ¿Más o menos 6 meses, 3 meses o...? Pues es que, si te digo la verdad, ni me acuerdo, pero yo sé que estaba esperando porque la Fulbright nos mandaba un voucher para que no tuviésemos que pagar el GRE. Y yo hice la reserva incluso antes de que nos mandaran el voucher porque ya no había plazas en Madrid. O sea que me lo tuve que pagar yo. Y por eso, porque ya era muy tarde. Nos lo mandaron igual era en julio para hacerlo a finales de agosto o algo así. O sea que, no sé, por lo menos yo diría 3 meses antes irlo mirando ya. ¿Y cuánto tiempo duran estos exámenes? ¿Caducan o ya lo haces y te dura...? No, tienen una fecha de caducidad. El TOEFL creo que son 2 años y el GRE no sé si también 2 años. Vale. O sea que lo ideal sería empezarlo a mirar quizá el año antes, o sea, el año antes de cuando quieres empezar a aplicar, o sea, 2 años antes. Sí, pero claro, teniendo en cuenta eso, que el examen caduca y que si por lo que sea no te va bien en las solicitudes y aún así quieres intentarlo al año siguiente, pues intenta no tener que repetir el examen. O sí, si no has tenido la nota que querías, claro. Y para repetirlo no pasa nada, es decir, si no tienes la nota que tú querrías para entrar al programa, lo repites. Lo repites y lo pagas. Sí.
En Estados Unidos es todo online, así que no te tienes que ir a ningún sitio. Qué suerte. Sí, igual en España ya ha cambiado, no lo sé, porque la información que yo estoy dando es de 2014, de 2013-2014. O sea que ya... Bueno, a ver, ahora con el COVID lo tendrán que hacer online sí o sí, me imagino, pero... A ver, si es online, pero no sé por qué te hacen irte a un sitio a sentarte en un ordenador prehistórico a hacer el examen. Bueno, como el examen de conducir aquí en la DMV. Juan, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Tú también tuviste que hacer estos exámenes? ¿Cuáles son los deadlines para ti? No, yo también fue una de las razones por las que hice un poco este bypass, ¿no? Porque tampoco quería hacer un parón de un año y medio desde acabar el máster al empezar el doctorado. Entonces, básicamente el NIH, que es donde estoy yo, aquí en Bethesda, te pedía pues, el IELTS, creo, porque el IELTS o el TOEFL, un examen de inglés, pero no te exigía el GRE. Te exigía carta de motivación. Sí que es verdad que lo más complicado de todo también es que te pedía un poco el proyecto que ibas a realizar. Tenías que explicarlo como en 10 páginas o algo así, que para mí fue lo más complicado, pero te ahorras el no hacer el GRE, el no tener un deadline estricto, a pesar de que sí que tienes que presentar el examen de inglés. Y pues eso, al contrario de no hacer ese examen, lo más complicado es eso, redactar el proyecto desde el principio, que igual cuando entras a un programa de doctorado no lo haces porque igual el primer año vas rotando en diferentes laboratorios y no tienes esa línea de investigación tan definida, pero pues eso, los pros y los contras de este camino que tomé yo. No tienes eso tan la planificación igual no tiene que ser tan extensa, pero igual sí que tienes que tener más claro lo que tienes que hacer. Pues relacionado con este tema, sé que Esther tenía algunas cosas a comentar sobre cómo escoger o qué consideraciones hay que tener a la hora de escoger qué universidad, qué programa, qué ciudad vas a vivir. ¿Nos puedes contar un poco cuál sería tu consejo? Bueno, para mí el tipo de housing que podía tener, el sueldo, fueron importantes a la hora de decidir porque yo al final tenía que decidir entre 3 universidades que de nivel y demás eran bastante parecidas, NYU, Cornell y Mount Sinai, que fue donde hice el máster. Entonces, al final decidí por la que tenía el housing que más me gustaba, la verdad. Y bueno, también obviamente porque había laboratorios en los que quería estar. Pero lo de los laboratorios tampoco o sea, si entras por la vía normal en la que no has hablado con alguien así ya de entrada, el primer año lo que haces son rotaciones de laboratorio. No es como en España que tú entras a un laboratorio a hacer la tesis, sino que aquí entras a una universidad a hacer la tesis y durante el primer año es como hacer un máster en cuanto a que recibes clases y luego hablas con jefes de laboratorio y jefas de laboratorio y acuerdas con ellos si quieres rotar en su laboratorio y entonces no tienes que decidir hasta el final del primer año dónde realmente te quedas a hacer la tesis. Y esto me lo dijeron a mí y lo digo siempre, choose the lab, not the project. Escoge el laboratorio, no el proyecto, porque el proyecto de la tesis puede ser el que era al principio, puede ser algo totalmente diferente al final, pero cuando las cosas te van mal y irán mal, porque así es la ciencia, al final lo que quieres tener es un jefe o jefa que te apoye y que sea buen mentor o mentora y gente en el laboratorio que también vaya a estar ahí para apoyarte. Sí. Eso creo que es lo mismo en postdoc o en cualquier opción de la vida. En verdad lo más importante es que tu jefe, tu mentor, sea alguien con quien trabajes bien, básicamente. Para vosotros, a ver, cuéntanos un poco, David, ¿cómo fue, qué te hizo a ti decidir el ir a, qué factores te influenciaron en tu decisión?
Sí, para mi opinión, lo más importante y una de las decisiones por las que cogí el doctorado fue porque es un camino muy rápido, eficiente e importante de crecer profesionalmente. Entonces, lo que ha dicho Esther, tienes que encontrar un sitio que te propicie a que hagas eso a la vez que tengas un ambiente que de verdad sea receptivo a ese cambio. Entonces, yo elegí el doctorado por el PI, por el profesor y por el laboratorio. Entonces, entré a la universidad, no tuve que hacer las rotaciones, pero es algo que siempre hay que tener en cuenta y acabé en este laboratorio por ese motivo, porque básicamente me daban la libertad de coger el proyecto que quisiera después de comentar el ámbito en el que quería investigar y esa fue la principal razón, porque tenía muy claro dónde quería acabar. Y eso es algo muy importante si se puede tener si se puede tener con antelación muy claro lo que quieres hacer, creo que simplemente tienes que buscar el lugar. Y si no, el lugar al final te encontrará a ti. Timo, cuéntanos cómo fue tu decisión, por qué decidiste o sea, ¿qué factores te influenciaron en escoger? Uno de los PIs con el que entrevisté en Einstein resultaba estar en el Santa Fe Complex, en el Instituto de Complejidad de Santa Fe, que siempre ha sido un sitio cuya investigación pues desde España seguía y admiraba, ¿no? Y cuando hablé con él, ¿no? Me dio la impresión, siendo biólogo evolutivo y tal, que era una buena idea hacer el doctorado con él, ¿no? Y además, no sé, proyectas también desde España un poco que en Estados Unidos las cosas van a ser perfectas o diferentes a en España, cosa que no siempre es cierto, ¿no? Entonces yo cuando empecé el doctorado tenía muy claro que aunque yo estaba en un centro de biomedicina, lo que quería hacer era biología evolutiva. Y que mis opciones estaban un poco reducidas por esa razón. Y tenía que hacer rotaciones y yo creo que un error a todos los pasados, decidí no hacer las rotaciones. Conseguí convencer a la directora del programa de que, bueno, que esto es lo que quería y que no quería hacer rotaciones. Y luego, bueno, pues eso fue un poquito un error en el sentido porque aunque el PI era y es un buen agente y demás, el laboratorio era un poco, pues haz lo que quieras, no había postdocs, no había estructura, no había nada funcionando, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, escogí el laboratorio y no el proyecto y no acabó tan bien como yo pensaba, pero bueno, yo creo que lo importante es saber combinar los dos, ¿no? Un poquito un laboratorio en el que sepas que vaya a salir algo que te asegure el futuro, ¿no? Y obviamente sin que sea pues, un trabajo de esclavos o un laboratorio completamente tóxico, ¿no? Que los hay y muchísimos, en los que no se pasan ni reactivos ni protocolos y demás. Pero bueno, eso fue un poco mi experiencia. No sé, para mí, yo soy una persona que le cuesta decir que no y eso es un problema. Entonces se refleja un poco en algunas de mis decisiones vitales. Gracias, Timo. Cuéntanos un poco qué otras consideraciones a nivel, por ejemplo, económico hay que tener en cuenta. Esther ha tocado un poco ese tema con el housing. Por ejemplo, ¿qué otras becas hay, además de la Fulbright? ¿Sabéis de otros programas de financiamiento? ¿O cómo se financia si no tienes la Fulbright? Por ejemplo, tú, Esther, que estás directamente, o Juan, si puedes contarnos cómo funciona el tema del financiamiento. Sí, en mi caso la verdad es que bueno, el NIH funciona un poco diferente y en mi gusto funciona muy bien también porque es institución pública, entonces tienen los presupuestos que son bastante altos, de hecho bastante asegurados. Entonces la investigación que tú haces no está tan limitada en proyecto que le dan el investigador, entonces eso te permite un poco más de libertad y la verdad que se agradece. Y luego también el propio NIH, bueno, que engloba, que tiene pues, 18 institutos para investigación en diferentes áreas de la biología, tiene un programa que es el Graduate Partnership Program y es el que te financia la estancia aquí, lo cual es bastante atractivo porque el investigador no tiene que pagarte, te paga directamente el organismo. Entonces eso a la hora de venir aquí también para el grupo es atractivo porque no te tiene que pagar el laboratorio, sino que te paga el centro. Y la verdad es que el sueldo está bien,
Sí que es verdad que Washington es caro para vivir, pero comparado con otros programas que yo vi, esa está bien. Esther, cuéntanos tu visión del tema. El tema económico. Bueno, yo reitero muchísimo que tomar la decisión aunque vengas con beca o sin beca, tomar la decisión de echar solicitudes en Estados Unidos cuesta dinero. Hay cosas que pueden ir financiadas por la beca y cosas que no. Quería comentar, porque a raíz de lo que ha dicho Chimo, de cómo valoran aquí que tú tienes 2 licenciaturas, ¿no? Pues para ello hay empresas que te hacen una equivalencia, o sea, hacen lo que es el proceso de equiparar a qué equivale tu título de España aquí y te pasan todo. Pero claro, para ello, y de hecho algunas universidades te piden ese tipo de documentos ya si vienes de fuera. Entonces, estas empresas tienes que primero pagarte una traducción jurada de tu transcript, ¿cómo se dice? De las notas de la carrera, digamos. El expediente, ¿no? Del expediente académico, efectivamente. Luego, o sea, te pagas la traducción jurada, les mandas a ellos el original con la traducción jurada y te hacen ellos un documento que sería el equivalente aquí. Que aunque el sistema de GPA, de nota media de aquí de Estados Unidos, funciona sobre 4, no tiene nada que ver con el sistema de España, que también funciona sobre 4. No es la misma, aunque nosotros tengamos una nota sobre 4, no es la misma. Hay que hacer una equivalencia asignatura por asignatura. Entonces a esas empresas les pagas dinero. En mi caso fue, bueno, no sé si debería hacer publicidad, pero bueno, hay empresas. No, pero Algunas para que universidades te un poco una especifican idea cuál. estamos hablando de miles de dólares, centenares. No, pero igual de $400 sí estamos hablando. Vale. Por todo el proceso, para que luego esta empresa pudiese enviar tus transcripts siempre que lo quisieras tú, porque luego si no pagabas ese dinero podías pagar menos, pero solamente te valía durante un año o algo así. Entonces yo, como quería tenerlo abierto, entonces tienes que pagar por este servicio y ellos te hacen un documentito que te dice, en mi caso yo tenía la carrera de biología y había hecho una especialidad en genética y especialidad en biosanitaria, y ellos dijeron que eso equivalía a tener un bachelor en General Biology y luego un máster en genética aquí en Estados Unidos. En tu caso, Chimo, supongo que hubieses tenido 2 bachelor o un bachelor y 2 máster o algo así. Entonces, ese documento cuesta dinero. Hacer el GRE cuesta dinero, y no solamente el pagar el examen, sino que cada vez que envían ellos la nota a una universidad tienes que pagar dinero. Lo mismo con el TOEFL. Cada vez que tienen que ellos enviar la nota a una universidad, cuesta dinero. Echar la solicitud, las universidades te cobran unos $100. Hay algunas que no cobran, no todas, pero normalmente si quieres solicitar tienes que pagar un dinero también. Y ese luego, dinero es independiente de si te aceptan o no. ese dinero es solamente para que se lean tu solicitud. Y luego ya, a nivel de financiación durante el propio doctorado, en mi año, por ejemplo, cuando yo vine, estaba la opción de la beca Fulbright, que viene con su visado J1, con su regla de los 2 años, cosa que es importante mencionar, la beca de la Caixa, que no viene con esa restricción, pero a nivel internacional tiene menos prestigio, y luego venir sin beca. Yo, por mi experiencia de mi año y con toda la gente con la que hablé de mi año de la Fulbright, con experiencias distintas en cada universidad, mi conclusión es que no te proporciona tanta ventaja a nivel de que te vayan a admitir o no, que el resto de materiales son muy importantes para la aplicación. Y otra cosa que digo es el tema de cartas de recomendación, y esto ya lo digo por conversaciones que tuve con un profesor cuando yo estaba en Mount Sinai, que me dijo un poco cómo funciona desde dentro del sistema de revisión de solicitudes. El personal statement puede ser o puede no ser importante. En algunos sitios ni se lo leen. El GRE puede ser requerido o no, y en el caso de que sea requerido pueden utilizar un sistema como de nota mínima. Con el TOEFL es igual. Con el TOEFL suelen tener un sistema de nota mínima con la que si no tienes esa nota no se van a mirar tu solicitud, básicamente.
muchas universidades te dicen cuál es la nota mínima del TOEFL que necesitas, entonces si no la tienes no echas la solicitud y ya está. Pero con el GRE, por ejemplo, no te lo dicen. Luego, las cartas de recomendación son importantes. Es importante también que la universidad entienda que dependiendo del país del que viene la carta, pues van a contener unos aspectos o no, porque aquí, por ejemplo, la manera de escribirte las cartas de recomendación es muy distinta a la que hay en España. Dependiendo del país, puede ser una carta de recomendación, puede ser, sí, esta persona trabajó conmigo y lo hace muy bien, o este estudiante está en el percentil 95, es una de las personas más motivadas que he conocido en mi vida. Estas cosas que ponen mucho aquí, que por ejemplo no son tan comunes en España. Entonces, bueno, normalmente las universidades ya entienden que hay una diferencia cultural detrás y entienden esto a la hora de las cartas de recomendación, pero si tienes una carta de recomendación muy buena, pues siempre va a ser mejor a que si tienes una que simplemente diga, sí, esta persona ha trabajado para mí y ya está. ¿Y cómo harías lo de la carta de recomendación o a ver qué experiencia tenéis vosotros si estás en España? Porque claro, tú estabas haciendo el máster ya en Mount Sinai, pero si tú estás en España, ¿cómo contactas, cómo conoces a la gente de Estados Unidos para que te escriban una carta de recomendación? ¿O mandas las cartas de los profesores de allí? Yo las Mis mandé cartas de de recomendación de España. fueron españolas. Ah, vale. No. Sí, las mías también. Vale. Pues eso de supervisores que tienes, de Tu investigadores, profesor de la carrera o así. profesores de la carrera, tutores. Al final yo creo que si las vas a pedir de España también es importante apuntar alto, en el sentido de que si puedes tener a alguien que sea jefe de departamento o algo así, pues mejor. O sea, simplemente por eso, porque si el contenido de la carta no es tan especial o lo que sea, por lo menos que esa persona tenga un cargo importante en la universidad o en el centro de investigación, yo creo que puede ser ventajoso. Pues como vamos un poquito justos de tiempo, la última pregunta que querría haceros a todos, un poco si podéis decir qué es lo que desearíais haber sabido antes y que también tengo curiosidad para saber qué queréis hacer después de este doctorado. Bueno, en el caso de Chimo ya lo sé, lo que ha hecho después, pero ¿qué os gustaría hacer después? ¿Cuál es vuestro futuro en Estados Unidos? ¿Volver a España? ¿Podemos empezar con Juan, por ejemplo? Sí, pues a mí me gustaría haber sabido antes, la verdad, la existencia de este programa, porque no es algo que se publicite, o sea, que No existía. Realmente es una cosa que aquí sí que la gente, los graduate students de aquí, de Estados Unidos, es una opción bastante conocida, pero no es así en España y la verdad que para lo que me están proporcionando, o sea, creo que es una opción bastante válida si sabes lo que quieres hacer, pero como te digo, normalmente pues eso, tienes las opciones de las becas españoles que te dan la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, pero quizás el hacer bypass de todo lo español e irte directamente a lo americano quizás también sea un poco más cómodo si sabes lo que te digo, en ocasiones si sabes lo que quieres hacer. Es básicamente, o sea, si lo que me hubiera sabido saber antes, la existencia, algo que me lo hubieran dicho. Antonio. Pues no, más o menos, yo creo que todos vamos a tener lo mismo, pero más o menos igual que Juan. Haber sabido antes que no hacer un doctorado era una muy buena opción si quieres si tu pasión es la investigación. Y sí, eso, lo que dije, que aquí desde el primer año de carrera ya piensan en hacerlo y yo había pensado pues más tarde, había pensado eso antes. Y relacionado con tu segunda pregunta, creo que me queda un largo camino para terminar mi PhD, pero posiblemente termine haciendo un postdoc en algún sitio, no sé dónde. Perdona, a mí que se me había olvidado esa pregunta.
Pues probablemente, a ver, yo a largo plazo querría volver a España porque creo que, bueno, además de que me gusta vivir allí, es lo que han comentado antes, que hay mucho talento, lo que pasa es que ese talento no se corresponde con el apoyo que tiene del Estado, de diferentes academias. Entonces, si tuviera la oportunidad de formar mi laboratorio allí, probablemente me volvería. No a corto plazo, pero sí, o sea, sí que está en mi cabeza volver. Y después de acabar el doctorado, pues sí, seguramente hicieran postdoc, porque es básicamente lo que te piden si luego quieres seguir en la carrera académica. David, tengo curiosidad, ¿cómo contestarías tú esta pregunta? Porque sé un poco de tu biografía que he estado leyendo y sé que tú tienes también intereses en startups así. A la segunda pregunta te refieres, a la de qué Sí. haría después. Sí, yo no me planteo a corto, medio y quizás a largo plazo volver a España a estas alturas. Me lo planteaba al principio, pero ya no, y es por el hecho de que hemos montado 2 empresas a raíz de patentes que hemos hecho en el laboratorio y creo que mi futuro pasa a través de estas empresas y posiblemente hacer un postdoc a la vez, en el caso de que pueda compaginar ambas, pero el futuro está aquí, ahora mismo. Esther, cuéntanos qué desearías haber sabido antes y cómo ves tu futuro. Bueno, haber sabido antes, perdón. Todo lo que he comentado, básicamente, todo este proceso, todo el papeleo que implica venir aquí. O sea, al final, no sé si lo hemos dicho, pero al final, para encontrar la información para solicitar a cada doctorado, tienes que ir a la página web de cada universidad. O sea que no hay una respuesta como que ya responda a todo, sino que cada uno puede tener GRE sí, GRE no, etcétera. Tienes que mirarlo en cada web de cada universidad. Y tampoco hay una búsqueda de Google que te pueda dar todos los programas de doctorado. También tienes que ir tú mirando a ver qué universidades, qué tipo de programas tienen y demás. Entonces, bueno, yo creo que igual lo que hubiese sido importante saber es, pues eso, tomar ese tiempo a mirar más universidades, pero es que es eso, al final, si quieres solicitar a más sitios, tienes que invertir más dinero, entonces tienes que hacer ahí un balance de riesgo, de cómo de probable es que me escojan en un sitio o no, y cuánto dinero quiero invertir en esto. Y bueno, lo que haré después, de momento no lo tengo claro, porque dependerá también cómo acabe el proyecto, si hago postdoc o no. Y si no, es que no sé, me planteo tantas cosas que al final, o sea, no me importaría hacer algo más relacionado con la educación, no me importaría hacer algo más de tipo consulting. Tengo amigos que están allí y están o sea, tengo 2 amigas y están muy contentas, la verdad. Me plantearía incluso hacer algo más que no fuese tan científico, pero no sé. Es que ahora mismo es como que hay tantas posibilidades que no he pensado cuál será lo siguiente. Pero bueno, lo más obvio sería hacer un postdoc. Depende de cómo me vaya. Bueno, hay tiempo, no te apures. Chimo, cuéntanos un poco. Bueno, pues a mí me hubiese encantado tomarme un café con Esther postmaster cuando hice mi solicitud. Básicamente, todo lo que hemos dicho es lo que me hubiese gustado saber. Respecto a lo que hacerlo, yo lo que hice después de terminar el doctorado es aceptar un postdoc en Genentech. Genentech es una de las empresas de biotecnología más fuertes de Estados Unidos, pertenece al grupo Roche y tiene un programa de postdoc muy interesante en el que básicamente funciona como una institución académica. Realmente los científicos de la empresa están obligados a publicar alto si quieren promocionar, entonces ni siquiera notas la diferencia. Lo interesante es que estás en una empresa, además una empresa muy chula del Bay Area, y estás expuesto pues, a todo el rollo de las startups y a cómo funciona una empresa y tal. Yo soy una persona eminentemente académica, pero aún así, después de hacer el doctorado en Estados Unidos,
pensé que mejor era abrirme más puertas que cerrármelas y decidí hacer un postdoc en la industria, cosa que, no sé, me parece una muy buena opción. Luego, no sé, me gustaría volver a academia y me gustaría intentar desarrollar mi actividad académica en España y si puede ser en Valencia mejor. Pero quién sabe dónde me va a llevar la vida. Luego ya pasas tanto tiempo aquí que tu pareja es de aquí que, no sé, cambian las cosas. Bueno, creo que ya para no terminar demasiado tarde, hay un par de preguntas en el chat de Q&A para los asistentes. Si queréis hacer preguntas a los panelistas, las podéis escribir en la pestaña de Q&A. Voy a leer un par que han puesto ya. Algunas ya se han contestado durante la charla. Una de las preguntas es, ¿qué ventaja creéis que puede tener hacer el doctorado en Estados Unidos respecto a hacerle en otros países o en España? Como hemos dicho, en España hay mucho talento. Entonces, ¿qué ventajas le veis a hacerlo en Estados Unidos? Bueno, yo creo que el principal para mí es la infraestructura que tienen. O sea, sí que es verdad que, por ejemplo, en España tú puedes tener una idea muy buena, pero no puedes tener eso, las maquinarias para llevarlo a cabo, o siempre tienes que andar mirando el presupuesto. Entonces eso para mí fue bastante un plus, el no tener prácticamente esa limitación económica. Luego, obviamente, el prestigio, ¿no? Porque la mayoría de artículos científicos que salen en revistas de alto impacto proceden de instituciones americanas. Y luego el ambiente de trabajo, quizás, porque también te rodeas de gente de diferentes carreras de la que puedes aprender mucho, de mucha gente en distintas etapas en su carrera. Y de ahí también pues aprender mucho. Para mí fueron los objetivos principales, ¿no? Yo creo que todos los caminos llevan un poco a Roma y que si tú quieres experimentar el sistema americano porque te apetece y te apetece descubrir cómo es, sí que va a tener pues, una influencia muy grande en cuanto a startups, empresas, otras cosas que allí no vemos tanto, que lo hagas. Obviamente es una experiencia de crecimiento personal muy grande. Yo creo que Esther, yo creo que todos los que estamos aquí pues, puede atestiguar eso. Obviamente, luego cuando tú estás aquí haciendo el doctorado, ves cómo vienen los postdocs españoles que han hecho el doctorado en España, ¿no? Y algunos, pues, o sea, no por haber hecho el doctorado en España van a tener una peor experiencia, incluso a veces, como han hecho el doctorado en España, luego el grupo tenía contactos con no sé qué grupo de otro sitio, hicieron los 2 últimos años allí, luego sobre el papel pueden incluso parecer más competitivos en muchos sentidos. Así que si quieres quedarte en España, no creo que sea algo que te dificulte luego el venirte aquí a Estados Unidos y experimentar lo mismo. Pero yo creo que es más por la experiencia en sí misma, ¿no? Y obviamente vas a aprender muchísimas cosas que no aprenderías estando en España, pero no es necesario para ser un investigador de éxito. De hecho, podría ser incluso lo contrario. Sí, de hecho yo hice eso, yo hice el doctorado en España y me vine aquí de postdoc. Otra pregunta que nos están haciendo la audiencia es de ¿cuánto dura un doctorado en Estados Unidos? Dura más, esa es la cuestión. Yo lo que iba a decir, o sea, tanto a la pregunta anterior como a esta, es que hacerlo aquí es un camino largo. Tanto si es porque has pedido beca, algún año por ahí vas a tener entre medias probablemente, si lo decides hacer aquí, por eso de que tienes el timeline de que lo tienes que preparar el año anterior. Si haces rotaciones, obviamente ese año ya no va a ser dedicado a tu proyecto de tesis, con lo cual va a ser más largo. Las rotaciones te pueden ir bien. Yo conseguí una coautoría en un paper por una rotación, o sea que puede ser productivo. Lo que pasa es que hay que entender que es un proceso más largo y que no es un número determinado de años. No es como en Europa, que normalmente tú tienes, o sea, tu doctorado depende de la financiación que tienes, y son 3-4 años dependiendo de dónde lo hagas.
Aquí no, aquí va por objetivos. Entonces, el objetivo normalmente es publicar un paper. Cuando en Europa, bueno, obviamente está muy recomendado, pero no es un requisito para poder defender la tesis. Y aquí no lo es en todos los programas, pero está también, o sea, es distinto. Suelen ser 5 años y medio, 6, fácil. He conocido a estudiantes de 7º, 8º, 9º, 10º. Pero 10 en es mi lo más largo laboratorio que he en oído. España había un chico que tardó 10 años, o sea que tampoco es tan, tan diferente. Bueno, si le pagan, Sí, exacto. claro, es que esa es la cosa, que aquí te pagan hasta que te gradúas, lo cual es lo bueno. Mm. Hay un par de preguntas que quizás seguramente Juan sería la mejor persona para responderlas sobre cómo funciona esa vía directa, cómo contactas con grupos de investigación, cómo puedes proponerle el tema a alguien, a un investigador, cómo es este proceso de esta vía directa. Pues básicamente mirando en internet bueno, respecto al NIH, que tiene como 15 centros, yo sí que quería hacer algo en neurociencia, en enfermedades neurodegenerativas y neuropsiquiátricas, y bueno, vas acotando un poco el campo de investigación, luego pues, te tienes que ir metiendo en la página de cada investigador para ver lo que hace, y luego en relación al cómo proponerle tú lo que quieres hacer, normalmente tienes que juntar un poco, en mi caso fue lo que había hecho ya en España, lo que hice en el máster y un poco de qué manera pudiera contribuir eso a la línea actual de investigación que tiene ese investigador. Entonces, bueno, al final pues eso fue contactar, porque al final el primero te dice, o sea, el primero nunca te dice que sí. Entonces, pues eso es escribir buenos correos, explicando, adjuntando directamente el currículum y una carta de presentación o un resumen, que es lo que se lleva aquí, por ejemplo, en Estados Unidos. Y luego, pues eso, tener paciencia, porque la mayoría igual les parece algo demasiado complicado, ¿no? De involucrarse en un estudiante que viene de España y tal, entonces sí que tú tienes, lo que os digo, que se lo tienes que dar un poco masticado y decirle por qué lo que quieres hacer tú es importante, por qué tiene que tomarse la molestia de sponsorizarte la visa y por qué, bueno, no te paga él directamente, pero porque tienes que venirte tú aquí y no, por ejemplo, hacer el doctorado allí en España. Sí, una cosa frecuente que suele haber es que a veces hay algún profesor de la universidad que tiene un contacto, a lo mejor hizo su tesis en ese laboratorio o en ese centro, y entonces a veces hay, que yo conozca, hay a veces está alguien que tú conoces o estás haciendo prácticas en un laboratorio y el jefe de ese laboratorio se va a Estados Unidos, cosas así. Sí, o sea, mi supervisor del trabajo de fin de grado sí que también me recomendó que me viniera aquí. No conocía directamente al investigador con el que estoy trabajando ahora, pero sí que sabía las líneas de investigación un poco que se hacían en el centro y me dijo, pues, este sitio es bueno, pero realmente no me dijo contacta a este. Fue, o sea, un poco ensayo y error en qué laboratorios creía yo que podía llevar a cabo una idea. Pero sí, obviamente, tener alguien que te diga, pues busca aquí o yo conozco a esta persona ayuda totalmente. Y Juan, ¿te contactaste primero con el NIH o con el profesor? No, con el investigador directamente, sí, sí, sí. Y luego, la verdad es que fue bastante fácil. Tuve la suerte también de que eres un investigador joven, entonces sí que se quiso involucrar en traerme aquí, que igual alguien ya establecido pues dice, pues yo tengo 800 alumnos, ¿no? de Brown o de otras universidades y no me interesa tampoco meterme en este asunto, pero fue bastante rápido, ya os digo, o sea, tuve varias entrevistas con él, pues eso, me mandó papers que había escrito él para discutir antes, pues eso, para saber de qué manera sabía yo del tema y todo eso. Pero una vez que ya llegamos al acuerdo, lo que más tardó fue el tema de la visa, que fueron 5 meses, 6 meses. A ver, Millón, ¿cuánto te gastas en hacer todo este proceso? Sé que Esther estaba hablando de que hay un montón de
trámites, exámenes, tenéis un estimado precio. Igual Antonio es el que más actualizado está en eso. Yo estimaría unos $200 por sitio. Más los trámites, después todo lo demás. Bueno, y luego el visado que son otros 300. Pero por sitio, solo lo que es echar solicitudes y demás, igual 200, ¿no? Yo iba a decir, yo diría 1000, diría unos 200 o 300 por universidad. Yo aconsejaría solicitar 3 o 4, una o dos que sea tu sueño, una o dos que estés ahí y una que sepas que vas a entrar. Y entre esas 3 o 4, pues, Hay gente que solicita muchísimas más. O sea, hay gente que echa 10 solicitudes, pero claro, hay que poder... depende del dinero que tengas. Sí, no, yo eché 5 también y una de ellas fue gratis, o sea que... Y después otra pregunta que creo que es importante es ¿cuál Alba, te oímos fatal. Sí, entonces ahora se oye mal. Ay, perdona. ¿Cuál es la nota media de expediente? ¿Hay alguna nota mínima que sea requisito? Ni idea. Hombre, de examen de inglés, sí. Sí, pero de expediente académico ni idea. De expediente académico, pues ni idea, la verdad. O sea, yo creo que buscan como más de un 3/4, pero del sistema de aquí. Con lo cual yo diría que, a ver, te vendría bien tener un 8, ¿no? 7 mínimo, 7, 8 diría, no sé. Sí. Es como las becas de España, que hay un mínimo que si no ya no la puedes ni pedir. Bueno, la Fulbright no te pone un mínimo, yo creo. Sí, yo añadiría en eso que a partir de un 7 u 8 es ideal, pero gente que tiene menos, depende del profesor, no hay por qué no aplicar si no se tiene nota buena. Yo conozco casos de gente que tiene muy mala media aquí en España y ha entrado a un programa de doctorado simplemente por el profesor y esas cosas. Todo depende mucho, pero cuanto más tengas siempre mejor. Sí, luego... No, di Antonio, no. No, iba a decir que en Estados Unidos la nota mínima es de 3.0. Y vas Sí, ¿no? desde Estados Unidos. Hay una mínima. Sí, luego igual la sensación que me da a mí tampoco es mi programa tampoco es igual al vuestro, pero se le da bastante importancia a las actividades extraacadémicas, ¿no? A la hora de la admisión. Y a la experiencia en investigación. Si has colaborado en, yo qué sé, de voluntario en no sé dónde, si has hecho algo en una ONG, Sí. todo este tipo de cosas extraacadémicas que realmente cuando pides por ejemplo, una beca de una FPU, pues no te valen de nada porque únicamente es la nota. Pero aquí sí que le dan bastante importancia a todas esas cosas. Sí, las prácticas que hayas hecho en otros laboratorios, si has presentado, por ejemplo, en conferencias o si tienes papers o cosas así, que hay muchos estudiantes. Aquí, por ejemplo, los estudiantes de high school van en verano a laboratorios a hacer estancias de 1 mes o de 2 meses y quieren publicar papers o escribir reviews y cosas así, que yo pensaba, digo, si tienen 16 años, vete a jugar al campo, ¿no? Pero aquí ya empiezan muy temprano a hacer todo esto para construir el currículum. Eso es lo que estaba comentando yo al principio, que de aquí desde muy pequeños saben que van a hacer un doctorado y tienen a padres o familiares que exactamente les dicen lo que tienen que hacer. Y entonces ves a un chico de 18 años haciendo un internado o internship o whatever en Genentech con 18 años. Y, bueno, pues empiezan desde muy pronto. Sí. Y para el examen de inglés sí que hay una nota mínima, ¿verdad? ¿Cuál es la nota mínima? 112. 112. No sé ahora mismo. Algo así. Pero depende de la universidad, ahí sí que tienes que mirar o sea, te vas a un programa de doctorado, por ejemplo, si pongo Harvard, PhD, Biomedical.
Yo me recuerdo que el IELTS, que es el que me valió a mí, era un 6,5, un 7 con un 6,5 de mínimo en cada parte. Sí, Yo mira, aquí por ejemplo para el de Harvard de Biomedical Sciences te piden 100 en el TOEFL o 6,5 en el IELTS. Pero eso es que tienes que ir mirando programa por programa, universidad por universidad, cuáles son los requisitos. Pero, por ejemplo, Si por ejemplo has hecho un máster, no tienes que tener el TOEFL. En Estados Unidos, digo. pero para pedir la Fulbright, no sé en tu año, pero sí que ya pedían el TOEFL con un 112 o algo así, no me acuerdo cuál era el límite. No, era un 100. ¿Era un 100? Pues lo mismo. Supongo que estaría pensado para ya para que la Sí, aplicación fuera exitosa. sí. Mm. Y Chimo, quizá tú sabes esto, ¿hay opciones de hacer un PhD en una empresa privada? Tipo Genentech o un sitio así. O sea, es Desde- parecido al programa de postdoc, pero para PhD. No, desde luego, que yo sepa, no. Quizás hay algo raro en Boston, porque hay cosas raras allí, pero hasta donde yo sé, lo que sí que es muy común es que, por ejemplo, que hagan un internship en Genentech mientras estén haciendo el doctorado, ¿no? Y que luego quieran hacer el postdoc en Genentech. Eso sí que lo he visto. Timo, hay una estudiante en Davis que sí que está haciendo el doctorado en Genentech. Pero el granting, el título va a ser de Davis, ¿no? O sea, Pero entró en el programa de Davis. Lo único que... Entonces, sí, entró en el programa de Davis y va a ser una graduada de Davis, pero su doctorado y su laboratorio están en Genentech. sí, no, eso es Claro. posible, pero Sí, no mira, el laboratorio donde yo estoy no está en Cornell, está en Memorial Sloan Kettering, o sea que eso también, depende del programa, puede incluir unos laboratorios u otros. Yo solamente he oído de doctorado en empresa, o sea, no sé en el resto de Europa, pero en España sí que había esa posibilidad antes, por lo menos. Estados Unidos Pero tiene que en estar Estados Unidos acreditada no la he oído. institución como institución que pueda dar un título de doctorado. Entonces, si la pregunta es si vas a tener un doctorado que ponga Genentech al final, pues la respuesta es no, pero obviamente si se puede hacer un arrangement como el que ha dicho Antonio. Sí, de hecho yo conocí en Nueva York, por ejemplo, Lily tenía un programa que estaba vinculado a Mount Sinai, entonces tú eres estudiante de doctorado de Mount Sinai, pero haces, creo que son los 2 últimos años en los laboratorios de Lily. Pero, o sea, tu título es de Mount Sinai y tu programa de doctorado, etcétera, o sea, todo lo que tú haces para entrar es a través de Mount Sinai. Y porque Sí, una empresa no te pagan tiene o algo. potestad de darte el título de doctor. Sí. Bueno, como vamos, quiero dar las gracias a los ponentes por alargarnos por encima de la hora. Creo que ha sido un éxito. Hemos tenido 29 personas. Para los asistentes también gracias por conectar con nosotros. Además es bastante tarde ya en España, creo. Lo que os quería decir que si hay preguntas que queráis pues que surjan más adelante, podéis escribir a advisory@ecusa.es. Esa es la dirección de correo general del programa de asesoría que sponsoriza este webinario. La idea que tenemos es de hacer más de estas sesiones, a lo mejor enfocadas, había preguntas sobre estudiantes de medicina, etcétera. Y después estamos trabajando con los voluntarios para poder hacer una guía que la idea es que pueda responder a estas preguntas y que lleve también links de información útil, términos, etcétera. Así que estar atentos si os habéis registrado a través de Zoom o a través de Eventbrite, vais a recibir esta guía. Y si no, pues podéis contactar a advisory@ecusa.es para pedir más información. Y nada, pues muchas gracias a todos. Ha sido un placer conoceros a algunos de vosotros o hablar con vosotros. Y nada, que paséis un buen resto de fin de semana, que aquí tenemos un día extra de fiesta. Memorial Day Weekend. Bye. Sí. Gracias, Voy a ir a la Alba. playa ya, chicos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.